Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Castro nació en 1926 en Cuba. Utilizando una ideología comunista, dirigió Cuba desde 1959 hasta 2008. Nacido en una familia adinerada, usó su educación para desarrollar una razón para derrocar al presidente cubano, Fulgencio Batista. El derrocamiento del gobierno se debió principalmente a la guerra de guerrillas, una táctica de guerra libremente organizada. Alió a Cuba con la Unión Soviética y les permitió colocar armas nucleares en Cuba. Estas armas nucleares fueron capaces de llegar a Estados Unidos. Además, su liderazgo del movimiento de países no alineados puso a Cuba en el escenario de la economía global. Hola, padre. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Vamos a hablar sobre Cuba y Fidel. ¿Puedes hablar sobre tu experiencia al salir de Cuba? No recuerdo mucho porque salí a los 2 años y medio. Me trajeron, mi papá y mi mamá me trajeron a mí y a 2 de mis hermanos más chiquitos. Mi hermana tenía solo 10 días de nacida cuando llegamos a Miami. Salimos en avión. Oh, wow. ¿Y cuál es tu opinión sobre Castro? ¿Cómo compara con otras opiniones? Yo no soy muy fanático de Fidel Castro, como te imaginarás, porque Fidel Castro, en mi opinión, destrozó a Cuba, que era uno de los países más ricos de Latinoamérica, y lo ha convertido en uno de los países más pobres. También fue un dictador muy violento y mató a mucha gente y torturó a mucha otra gente. Honestamente, no creo que haya una opinión muy válida, al contrario, él hizo esas cosas y por cuanto bien haya hecho en mejorando educación, mejorando posiblemente el sistema médico en Venezuela, las mejoras no son nada comparado con las cosas malas que hizo. Uh-huh. ¿Y cómo sigue afectando su legado a la vida? El legado de Castro, ¿cómo me afecta a mí la vida? Bueno, no puedo volver, bueno, pudiera volver a Cuba. He vuelto a Cuba un par de veces, como soy periodista, he podido volver, pero no dan ganas de volver a un país que todavía sigue siendo comunista y que sigue siendo realmente un país en que uno que está acostumbrado a vivir en los Estados Unidos, no me gustaría vivir en Cuba. Yeah. ¿Y cómo es la cultura cubana en Miami? ¿Cómo se vio afectada la cultura de Miami? La cultura cubana en Miami es muy vibrante, es una parte enorme de la sociedad aquí y realmente en muchas partes de la ciudad se oye hablar español más de lo que se oye hablar inglés. Y Miami, antes de Castro, era una ciudad bastante, como dicen los americanos, sleepy, un poco callada. Y hoy en día es una ciudad que es una capital mundial. Y que mucha gente la llama la capital de Latinoamérica. Irónicamente, la tragedia cubana que trajo Fidel Castro ha sido muy buena para la ciudad de Miami. Sí. Gracias, padre. Y piensa en el bien del país. Mi abuela sí es revolucionaria. Sí notó los cambios, los beneficios que trajo consigo. Ella sí supo lo que es la revolución. En la zona donde yo me crié, vivían los hijos y los nietos de Raúl y Fidel. Y yo veía la diferencia que había entre ellos.
Ellos tenían sus casas con piscina, tenían sus viajes a Europa, aquí y allá, y nosotros no lo podíamos hacer. Y era un poco duro yo y rebelde. Todos nosotros los villanos igual. Pero ellas, a veces, ahorita estábamos hablando de la medicina, que a veces tú vas a la farmacia y la medicina no la hay, pero por fuera te la venden. Desde arriba viene la corrupción. Bueno, tengo miedo, para que la gente sepa la verdad. No, porque es que ahora Raúl mismo dijo que había que hablar, que había que decir las cosas. Fidel significa para mí una persona que ha logrado muchas cosas. Yo no lo conocía a él en esta etapa de mi vida, ya él no gobernaba, era Raúl, pero sí, lo que sí te puedo decir es que él hizo muchas cosas que hay que aplaudírselas y que él siempre va a estar en el legado de Cuba. Yo pienso que para la juventud es una persona mítica porque siempre nos han hablado de él, pero no tuvimos la oportunidad de conocer sus medidas. Porque estos son ignorantes. Eso no tienen sentimientos, son ignorantes. Sí, pero la generación de mi mamá vivía mucho de la mentira. Porque mucha gente que en esa época se viraron y se fueron para Estados Unidos. Si esa generación pensaba en irse, mi generación lo piensa más. Pero mi generación piensa en irse, pero para conocer, para traer esas nuevas ideas de internacionalismo, traerlas aquí y ponerlas en práctica realmente. El legado de la regla de Castro es muy complicado. Castro había liberado a Cuba del imperialismo de los Estados Unidos. Su implementó políticas socialistas que ayudaron a muchos cubanos. Castro peleó por la justicia social. En muchas áreas, Castro logró progreso y es visto como un error. Pero hubo mucho abuso de los derechos humanos cuando Castro estaba en el poder. La censura, las ejecuciones políticas y el encarcelamiento todo sucedieron debajo de Castro. Miles de cubanos salieron de Cuba y emigraron a los Estados Unidos para escapar de las condiciones en Cuba. Muchas personas ven a Castro como un villano. Castro es una figura muy controversial, pero importa por su impacto global.